En el instante en que mi hija colocó el café frente a mí, supe que algo andaba mal. Me llamo Amalia Vergara. Y esa mañana estaba sentada a la mesa de mi comedor con un bolígrafo entre los dedos, el peso de mi empresa familiar, descansando sobre un montón de documentos que había firmado versiones de toda mi vida. La firma final vendría después en la reunión. Ese era el plan. Eso era lo que mi hijo había insistido. Una transferencia limpia. Sin retrasos. Mamá, dijo Isidora con suavidad, como si la palabra misma fuera un favor. Deberías tomártelo mientras está caliente. Sonrió al decirlo. La misma sonrisa ensayada que usaba en las fotos en las galas de beneficencia, en salas donde la gente le servía de algo. Colocó la taza justo delante de mi mano derecha, alineando el asa hacia afuera como a mí me gustaba. Demasiado preciso, demasiado intencional. Del otro lado de la mesa mi hijo Leandro ya pasaba las páginas tamborileando el borde del montón, con dedos nerviosos. Una vez que empecemos, dijo sin levantar la vista, no deberíamos parar. Los abogados están listos. Asentí aunque aún no había tocado el café. Rosalba Ortiz había trabajado en mi casa por más de 20 años. Conocía mis rutinas mejor que mis hijos. Sabía cuándo prefería el silencio y cuándo necesitaba una distracción. Esa mañana se movía diferente. Los hombros tensos. Sus ojos evitaban por completo a Isidora. Se acercó por detrás con una charolita. Entonces de pronto mi silla se sacudió. «¡Ay, lo siento mucho!», dijo Rosalba más alto de lo necesario, su mano aferrándose al respaldo como para estabilizarse. El café se agitó pero no se derramó. Los papeles se movieron. Leandro maldijo por lo bajo. Rosalba se inclinó lo suficientemente cerca para que solo yo la oyera. Su voz temblaba. «No lo tomes», susurró. «Confía en mí». Eso fue todo. Se enderezó de inmediato ya pidiendo disculpas, ya alcanzando las servilletas como si nada hubiera pasado. Isidora frunció el ceño, un destello de molestia cruzando su rostro. «Rosalba, por favor, ten cuidado», dijo. «No es el momento». Murmuré algo cortés. No recuerdo qué. Mi corazón había empezado a latir demasiado fuerte para las palabras. No miré a nadie cuando cambié las tazas. Fue algo pequeño, un simple desliz de porcelana mientras la atención de todos se desviaba hacia los papeles revueltos. Las tazas eran idénticas. Sin marcas, sin diferencias. Solo 2 asas, 2 posiciones intercambiadas en silencio. Isidora volvió a sentarse, tomó la taza que ahora estaba más cerca de ella y dio un sorbo. Pasaron 5 minutos. Estabas a mitad de una frase cuando su voz flaqueó. Su mano tembló. Parpadeó con fuerza una vez, luego otra. «Algo anda mal», dijo, su sonrisa rompiéndose por fin. «Me siento rara». Leandro se levantó tan rápido que su silla raspó fuerte contra el piso. Isidora, ella, intentó pararse. Sus rodillas flaquearon. La taza se hizo añicos al golpear el suelo. Rosalba ya estaba a su lado, llamando por ayuda, sus manos firmes, ahora su miedo desaparecido. Yo me quedé donde estaba, mis dedos aún envueltos alrededor del bolígrafo. Mientras se apresuraban hacia ella, mientras Leandro gritaba al teléfono, un pensamiento se asentó frío y claro en mi mente. El café nunca había sido para mi hija. Había sido para mí. Leandro lo dijo de nuevo mientras los paramédicos levantaban a Isidora en la camilla. Esto no tenía que pasar hoy, murmuró como si el día mismo lo que hubiera traicionado. Lo capté porque no le hablaba a ella. Se hablaba a sí mismo. En el hospital, después de que los doctores nos llevaran a rincones separados y nos hicieran preguntas que sonaban demasiado afiladas para ser corteses, Leandro me encontró en el pasillo y bajó la voz. «Mamá, la reunión no se puede posponer», dijo. «Podemos pausarla, pero no cancelarla. Tu hermana está en urgencias», dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. «Lo sé», replicó rápido. «Lo sé, y lo odio. Pero los papeles son sensibles al tiempo. La Junta espera. Los bancos esperan».
Isidora siempre había sido la más suave de los dos, la que limaba las aristas de Leandro. Incluso ahora, pálida y tendida detrás de una cortina, lograba jugar ese rol. Cuando el doctor se alejó, ella extendió la mano hacia la mía. «Estoy bien», susurró, solo sacudida. «Por favor, no dejes que esto descarrile todo». «Todo», lo dijo como un objetivo compartido, como si estuviéramos del mismo lado, de algo que importaba más que sus manos temblorosas. «Los documentos están listos», dijo Leandro cuando ella se adormiló de nuevo. «La modificación al fideicomiso, las acciones con voto, la transferencia de autoridad operativa. Una vez que firmes es limpio, sin confusiones, sin preguntas después. He firmado documentos toda mi vida», dije. Ninguno necesitaba pasar en un pasillo de urgencias. Se encogió, solo un poco. «Precisamente por eso debe pasar ahora», dijo. «Últimamente has estado cansada, confundida. La Junta lo ha notado». Ahí estaba, ensayado, calmado, entregado como preocupación. Isidora se movió y abrió los ojos. Leandro no dijo suavemente: «Mamá no necesita presión ahora». Me miró entonces su voz gentil. «Solo está preocupado por la estabilidad, por proteger lo que construiste». Estudié su rostro, el esfuerzo por parecer compuesta, la forma en que su mirada se desviaba brevemente hacia la carpeta bajo el brazo de Leandro. «¿Protegerlo de qué?», pregunté. El silencio se asentó entre ellos. «No confusión, cálculo», Leandro carraspeó. «De la incertidumbre», dijo. «De los retrasos, de las dudas». Recordé lo insistente que había sido la noche anterior. 3 llamadas en una tarde, cada una cortés, cada una terminando igual. «Mañana es lo mejor, mamá. Mañana mantiene las cosas limpias». Crucé las manos sintiendo el calor fantasma de la taza de café que nunca llegó a mis labios. «Me pides que entregue la autoridad total», dije. «Acceso bancario, aprobaciones de contratos, decisiones de contratación. Temporalmente», dijo Isidora rápido. «Hasta que todo se asiente. Y cuando se asienta». Sonrió. Pronto, una enfermera apareció y le pidió a Leandro que se apartara. Mientras lo hacía, su teléfono vibró. Se giró lejos de mí para contestar su voz bajando de nuevo. «Sí», dijo. «Está aquí. No, aún no ha firmado». «Aún no». Lo vi pasear, vi cómo la urgencia se pegaba a él como una segunda piel. Esta reunión nunca había sido por conveniencia. Era por timing. Por atraparme en un momento en que decir no se sentiría como causar daño. Me puse de pie y alisé mi chaqueta. «Hablaremos de los documentos después», dije. Leandro se giró sorprendido. «¿Después cuándo?» «Cuando esté segura», respondí. «Y cuando nadie me apresure». Los ojos de Isidora se abrieron de nuevo. Esta vez la calma no les llegó. Salí del pasillo sin esperar que ninguno respondiera, llevando conmigo una certeza creciente de que lo que sea que hubieran planeado dependía de que mi firma ocurriera antes de que tuviera tiempo de pensarlo 2 veces. Isidora se quedó cerca después de que el hospital nos diera el alta, demasiado cerca para alguien que decía necesitar descanso. Insistió en volver a la casa conmigo. Insistió en manejar cosas que nunca había manejado antes. Hablaba suave, se movía deliberadamente y tocaba mi brazo cada vez que hacía un punto, como si el contacto físico pudiera anclar mi acuerdo. «No deberías estar sola hoy», dijo mientras entrábamos. «No después de lo que pasó». «He estado sola muchos días», repliqué. Sonrió sin ofenderse. «Este es diferente. Ya estaba en la cocina antes de que pudiera quitarme el abrigo». «No terminaste tu café esta mañana», dijo ligera. «Debes estar exhausta». «Estoy bien». No discutió. Nunca lo hacía cuando quería algo. Simplemente seguía adelante. La vi preparar la taza con atención cuidadosa, más de la necesaria. Eligió la taza que yo prefería, la que me había regalado años atrás para mi cumpleaños. La colocó exactamente donde mi mano caería si extendía sin mirar. «Tómalo», dijo. «Te ayudarás a estabilizarte». Rosalba rondaba cerca de la puerta fingiendo organizar la encimera.
Sus ojos iban de la taza a mi rostro, luego a las manos de Isidora. No dijo nada. Isidora sacó una silla frente a mí y se sentó. Leandro solo está ansioso, dijo. Odia la incertidumbre. Leandro odia esperar. Respondí. Rió suavemente. Es lo mismo. Envolví mis dedos alrededor de la taza, pero no la levanté. El olor era familiar, pero algo debajo no lo era. Amargo, metálico. No podía identificarlo, solo que mi instinto se tensaba alrededor de la sensación. Isidora se inclinó hacia adelante. Mamá dijo: Gentil, has cargado con todo por tanto tiempo. Déjanos ayudar. Ayudar suele venir con condiciones. Dije. Su sonrisa no flaqueó. Solo responsabilidad. Asintió hacia la carpeta en la mesa, la que Leandro había dejado en su prisa. No tienes que firmar hoy, agregó rápido, demasiado rápido. Pero retrasarlo mucho levantará preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre tu capacidad, dijo como si fuera un término técnico desafortunado. La Junta se preocupa cuando las cosas se sienten inestables. Sentí que Rosalba se tensaba detrás de mí. Nunca he faltado a una reunión de Junta, dije. Nunca he fallado un plazo. Isidora alcanzó su propia taza y dio un sorbo cuidadoso, ojo sin dejar mis manos. Tragó, luego sonrió más amplio como para tranquilizarme. Mira perfectamente bien. Fue entonces cuando lo noté. No miraba mi rostro. No miraba mi reacción. Miraba la taza. Miraba mi agarre. Miraba si bebería. Dejé la taza de vuelta sin levantarla. El sonido fue pequeño, pero cambió algo en la habitación. La sonrisa de Isidora se tensó. Deberías tomarlo mientras está tibio. Lo haré, dije. Después, su mirada se desvió solo por un segundo hacia Rosalba. ¿Podrías darnos un momento?, preguntó. Rosalba no se movió. La señora Vergara no ha comido, dijo calmada. Café con el estómago vacío no es sabio. El tono de Isidora se afiló. No pedí consejo médico. No lo daba, replicó Rosalba. Daba cuidado. El aire se quedó quieto. Lo sentí entonces, el sutil cambio de poder, la forma en que Isidora se enderezó como reclamando terreno. Rosalba, dije, quedó. Puedes quedarte. Isidora se recostó cruzando las piernas. Estás imaginando cosas, me dijo su voz suave de nuevo. El estrés hace eso. Crea patrones donde no hay. Miré a mi hija, a la paciencia que actuaba, a la calma que mantenía con esfuerzo visible. Pensé en cómo me había observado esa mañana, en cómo sus ojos habían seguido la taza en vez de mi rostro. No imagino nada, dije. Sonrió una vez más lento esta vez, y tomó su café de nuevo. El gesto fue casual, pero sus ojos se quedaron fijos en mis manos, mientras bebía esperando que yo siguiera. Rosalba no se fue después de que Isidora se lo pidiera. En cambio, se movió con gestos pequeños y decididos, limpiando una encimera que ya estaba limpia, enderezando una silla que no lo necesitaba. Sus manos no estaban firmes. Nunca temblaban. No en 20 años. Rosalba, dije manteniendo la voz baja. Ven, siéntate conmigo. Dudó, ojos desviándose a Isidora, luego a la puerta. Cuando finalmente cruzó la habitación, lo hizo como quien pisa hielo delgado. Estoy bien, dijo Isidora rápido antes de que Rosalba pudieras hablar. No necesitas alborotarte. No me alboroto, replicó Rosalba. Su tono era respetuoso, pero había una firmeza que solo había oído un puñado de veces. Esperaba. ¿Para qué?, preguntó Isidora. Para que terminaras, dijo Rosalba. Para que la señora Vergara pudiera sentarse a hablar. La sonrisa de Isidora flaqueó, luego regresó. Por supuesto. Mamá, mantuve mis ojos en Rosalba. Has estado aquí mucho tiempo, dije, más que el que mis hijos vivieron bajo este techo. Rosalba asintió. Desde antes de que naciera el señor Leandro, dijo suave. Desde antes de que pasara la señora Eleonora. Isidora se removió en su silla. No veo qué tiene que ver eso con... Tiene todo que ver, dije. Rosalba conoce mis hábitos, mis rutinas. Cuando estoy cansada, cuando no soy yo misma.
Rosalba juntó las manos nudillos blancos. Esta mañana empezó, luego paró. Tragó. Esta mañana vi algo que no pude ignorar. Isidora se levantó. Esto es inapropiado. Rosalba, dije firme ahora. Dime. Miró a Isidora, luego a mí. No dije nada porque no tenía prueba. Dijo, y porque temía que pensaras que lo imaginaba. Imaginando que espetó Isidora. Rosalba respiró hondo. Llegué temprano, dijo. Más temprano de lo usual. Me lo pediste, señora Vergara. Dijiste que querías la casa tranquila antes de la reunión. Asentí. Lo recordaba. Vi a la señorita Isidora en la cocina. Continuó Rosalba. Ya había servido el café. Estaba parada junto a la encimera, no bebiendo. Esperando. Eso no es un crimen, dijo Isidora. Hago café todo el tiempo. No lo haces, replicó Rosalba aún calmada. Usualmente me pides que lo haga. Isidora abrió la boca, luego la cerró. Las manos de Rosalba empezaron a temblar de nuevo. Tenía una botellita pequeña, dijo. Transparente, sin etiqueta. La sostenía como si importara. El silencio presionó. No pude oír todo, siguió Rosalba, pero la vi inclinarla. Solo un poco. En la taza que después colocó frente a ti. Isidora rió una vez aguda y quebradiza. Esto es ridículo. También lo pensé, dijo Rosalba. Al principio. Me dije que era medicina, vitaminas, cualquier cosa. Sus ojos se encontraron con los míos. Luego lo olí, cuando no miraba. El color de Isidora se drenó. No era solo café, dijo Rosalba. No todo. Sentí mi pecho apretarse no de miedo, sino de una extraña claridad. Por eso me empujaste. Dije quedo. Rosalba asintió. Necesitaba detenerte sin acusarla. Dijo, si lo decía en voz alta lo negaría, me despediría. Y entonces no podría protegerte. La voz de Isidora bajó. No tenías derecho. Tenía todo el derecho, dijo Rosalba. Ibas a matarla. La palabra cayó entre nosotras pesada y final. Me levanté despacio. No derramaste nada por accidente, dije. No, replicó Rosalba. Derramé tiempo. Isidora miró de Rosalba a mí, su boca tensándose, sus ojos, buscando algo para recuperar control. No encontró nada. Creo que deberías irte, le dije a mi hija. No discutió. No se disculpó. Tomó su bolso y salió tacones golpeando el piso con calma medida. Cuando la puerta se cerró, Rosalba se hundió en la silla junto a mí. Lo siento, susurró. Debí decir algo antes. Coloqué mi mano sobre la suya. Lo dijiste cuando importó. Sus manos aún temblaban. Me di cuenta entonces de que lo que sea que había visto, lo que había cargado sola, era solo el comienzo de lo que estaba por descubrir. La taza de Isidora se resbaló de su mano antes de que emitiera un sonido. Un segundo estaba parada cerca de la mesa, su postura cuidadosa, su voz aún intentando sonar ligera. Al siguiente sus rodillas cedieron como si alguien hubiera cortado los hilos que la sostenían erguida. La taza se estrelló contra el piso porcelana rompiéndose aguda y fuerte. Isidora dijo Leandro. No gritó su nombre. No se apresuró de inmediato. Lo dijo como quien dice una palabra que ya esperaba usar. Ella intentó estabilizarse en el borde de la mesa y falló. Su mano tembló violentamente, dedos curvándose hacia adentro, como si ya no le pertenecieran. No siento las piernas, dijo. Su voz era delgada ahora. Leandro, algo anda mal. Fue entonces cuando se movió. Cruzó la habitación en 3 pasos rápidos y se arrodilló junto a ella, no frenético, no torpe, eficiente. Revisó su pulso como quien revisa un reloj. Mirada rápida. Cálculo rápido. Rosalba dijo agudo. Llama a una ambulancia. Ahora. Rosalba ya alcanzaba el teléfono. La respiración de Isidora se volvió superficial. Sudor brotó a lo largo de su línea del cabello, humedeciendo los mechones que siempre mantenía tan cuidadosamente arreglados. Intentó hablar de nuevo, pero sus palabras se enredaron. Mamá susurró. Me quedé donde estaba.
Mi corazón latía fuerte, pero mis manos estaban firmes. Lo noté primero. La firmeza, la extraña calma que se asentó sobre mí mientras la habitación se ponía en movimiento alrededor de ella. Rosalba se arrodilló al otro lado de Isidora. «Quédate conmigo», dijo firme. «Mírame. Respira». Leandro sacó su teléfono y empezó a ir a hablar, antes de que la llamada conectara. «Sí», dijo. «Mi hermana colapsó. Inicio repentino. Está consciente, pero inestable. Dio nuestra dirección sin dudar. No preguntó qué pasaba. No preguntó por qué. Vi su rostro mientras hablaba, cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus ojos seguían desviándose hacia el pasillo, donde la carpeta de documentos aún estaba en la mesa. Notó que lo observaba y miró para otro lado. «No la dejes beber nada», le dijo a Rosalba aún en la llamada. «Solo manténla despierta». La mirada de Isidora encontró la mía. Había miedo ahí ahora, miedo real sin filtro. No el que practicaba. No quise empezó. Luego paró su cuerpo sacudiéndose cuando un temblor recorrió sus brazos. Leandro colgó y se giró hacia mí. Mamá dijo más suave ahora. «Deberías sentarte». «Estoy sentada», respondí. Dudó. «Esto es mucho». «También lo fue esta mañana», dije. Sus ojos se desviaron a la taza de café, aún intacta frente a mí. La que no había levantado. La que Rosalba me había advertido. Por primera vez. Algo como incertidumbre cruzó su rostro. Las sirenas llegaron rápido. Demasiado rápido para una calle tranquila como la nuestra. 2 paramédicos entraron con urgencia, practicada haciendo preguntas que Leandro respondió antes que nadie. Bebió café, dijo. Luego colapsó. «¿Cuánto después?», preguntó uno. «Unos 5 minutos», replicó. 5 minutos. Trabajaron alrededor de ella conectando monitores, revisando pupilas. Uno miró hacia mí. ¿Alguien más tomó lo mismo? Sentí la atención de Leandro chasquear hacia mí. No dije. No lo toqué. El paramédico asintió lento. «Bien». Levantaron a Isidora en la camilla. Su mano se extendió débil, rozando la manga de Leandro. Él la tomó, la sostuvo, pero sus ojos no dejaron al paramédico ajustando las correas. «La llevamos al Hospital Ángeles», dijo uno. «Pueden seguirnos». Leandro se levantó mientras la sacaban. «Voy justo detrás», les dijo. Luego se giró hacia mí. «Podemos hablar en el hospital», dijo, «una vez que esto se estabilice». «¿Sobre qué?», pregunté. La reunión, dijo como si fuera obvio. Rosalba inhaló agudo detrás de él. Miré a mi hijo al control aún tejiéndose en su voz, incluso ahora. Su hermana era sacada en camilla y ya planeaba lo siguiente. «No voy a ningún lado contigo», dije. Su boca se abrió, luego cerró. Las puertas de la ambulancia se cerraron con un golpe hueco. La sirena subió de nuevo desvaneciéndose mientras se alejaba. Me quedé en la mesa, mi café intacto enfriándose frente a mí, viendo a Leandro parado solo en la puerta con su teléfono ya en mano. Su expresión tensa, enfocada, compuesta de una forma que no tenía nada que ver con el miedo. El Hospital Ángeles se movía a una velocidad que se sentía impersonal hasta que no lo era. Isidora desapareció detrás de puertas batientes y Leandro intentó seguir antes de que una enfermera lo detuviera con una mano plana en el pecho. «Solo familia», dijo. «Es mi hermana», replicó. «¿Ya tiene un equipo?», dijo la enfermera apartándolo. «Pueden esperar». Me senté en una silla de respaldo duro a unos metros. Rosalba a mi lado, sus manos cruzadas tan apretadas que sus nudillos se habían blanqueado. Leandro paseaba en líneas cortas y controladas su teléfono pegado a la oreja. «Sí», dijo quedo. «Está estable por ahora». «No, aún no. Te aviso». Terminó la llamada cuando notó que lo observaba. «¿Quién era?», pregunté. «Trabajo», dijo sin dudar. «Están preocupados». «¿Por tu hermana?». No respondió. Volvió a pasear. Una mujer en bata azul se acercó, cabello recogido, expresión medida. «Amalia Vergara». Me levanté. «Soy yo. Soy la doctora Emilia Salazar», dijo.
Medicina de urgencias. Necesitamos hacerle unas preguntas. Leandro se acercó. ¿Isidora está siendo monitoreada?, dijo la doctora Salazar. No tomará mucho. Me llevó unos pasos lejos lo suficiente para que las voces bajaran naturalmente. Dígame exactamente qué pasó antes de que su hija colapsara, dijo. Bebió café, dije. En minutos se volvió inestable. ¿El café se preparó en casa? Sí. ¿Por quién no miré a Leandro? Por mi hija. La pluma de la doctora Salazar pausó. ¿Alguien más bebió del mismo? No dije. Había 2 tazas. Sus ojos se levantaron a los míos. ¿Cuál taza era para usted, señora Vergara? La pregunta cayó con un peso que sacó el aire de mis pulmones. No sé, dije cuidadosa. Eran idénticas. La doctora Salazar asintió una vez como si eso respondiera a algo que no había preguntado en voz alta. Estamos corriendo un análisis toxicológico completo. En su hija, dijo. Dado el timing, también vamos a hacer análisis de sangre en usted. Leandro interrumpió. Eso no es necesario. La doctora Salazar se giró hacia él. Si hay chance de que la exposición fuera para alguien más es necesario. Su mandíbula se tensó. Mi madre no bebió el café. Eso no descarta nada, replicó. Por favor, siéntese. Se giró de vueltas a mí. ¿Se ha sentido mal recientemente, dudé? ¿Cansada?, dije. Nublada. Asumí que era estrés. ¿Cuánto tiempo? Meses, dije. 3 tal vez. La expresión de la doctora Salazar no cambió, pero algo se afiló detrás de sus ojos. Nos encargaremos de eso, dijo. Una enfermera le sacará sangre. Mientras se alejaba, 2 oficiales uniformados entraron al área de espera. Uno habló quedo con la enfermera encargada, quien asintió y gesticuló hacia nosotros. Leandro paró de pasear. ¿Por qué está la policía aquí?, preguntó. La doctora Salazar respondió sin ralentizar. Envenenamiento sospechado requiere notificación. Procedimiento estándar. Esto es absurdo, dijo Leandro. Es un asunto médico. Es ambos, dijo ella. Una enfermera se acercó con una bandeja. Señora Vergara. Ofrecí mi brazo. El pinchazo de la aguja fue pequeño preciso. La sangre llenó el vial rojo oscuro y constante. Mientras la enfermera lo etiquetaba, Leandro se acercó de nuevo. Mamá dijo bajando la voz. Esto se está saliendo de control. Lo está, dije. Sostuvo mi mirada un momento, luego miró para otro lado. La doctora Salazar regresó. Sabremos más pronto, dijo. Hasta entonces, me gustaría que se quede aquí. Asentí. La mano de Rosalba encontró la mía. Estaba cálida. Firme ahora. Al otro lado de la habitación, Leandro levantó su teléfono de nuevo, dándonos la espalda, mientras hablaba en una voz calibrada con cuidado para sonar sacudida. No sé qué pasó, dijo. Solo colapsó. Lo observé las palabras asentándose en lugar con una claridad que no había sentido todo el día. Si el café hubiera hecho lo que estaba destinado, no estaría sentada ahí. La doctora Salazar regresó con una tableta en mano y una mirada que apretó mi estómago antes de que hablara. No perdió tiempo ofreciendo consuelo. Ofreció hechos. Señora Vergara, dijo cerrando una cortina alrededor del rincón del área de espera. Para un poco de privacidad, su hija está en condición crítica. Sus análisis indican envenenamiento agudo. Leandro interrumpió de inmediato. ¿Qué tipo de envenenamiento? Los ojos de la doctora Salazar se desviaron a él, luego a mí. Aún confirmamos el agente exacto, dijo. Pero el patrón es consistente con exposición a metales pesados. Leandro resopló un sonido corto, que intentaba pasar por incredulidad. Eso es imposible. El tono de la doctora Salazar se quedó plano. No es un debate. Es análisis de sangre. Los dedos de Rosalba se apretaron alrededor de los míos. La doctora Salazar giró la tableta hacia mí. Ahora, dijo, necesitamos hablar de sus resultados. Mi boca se secó. ¿Míos sí? Dijo. Su sangre muestra exposición crónica. La postura de Leandro cambió. ¿Qué significa eso? Significa que esto no empezó hoy, dijo la doctora Salazar.
Ha estado pasando por meses. Miré fijo a ella oyendo las palabras, pero no dejándolas entrar todas de una. Meses. Mi mente buscaba explicaciones que ya había ensayado. Edad, estrés, duelo, sobrecarga. Cualquier cosa sin rostro adjunto. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Aproximadamente 3 meses, dijo. Posiblemente más. Pero sus niveles sugieren dosis bajas repetidas en ese periodo. Dosis bajas. Un goteo lento como agua desgastando piedra. La voz de Leandro subió demasiado aguda. «No pueden saber eso». Los ojos de la doctora Salazar sostuvieron los suyos sin parpadear. «Puedo», dijo. «Así se ven los patrones». Rosalba dejó salir un aliento que sentí más que oí. Mis recuerdos se reorganizaron con eficiencia cruel. Las mañanas que desperté nauseabunda y culpé los mariscos sobrantes de la cena. Las tardes que miré el mismo párrafo en un contrato y no podía hacer que las palabras se asentaran. La reunión de junta donde perdí el hilo a mitad de frase y lo reí como fatiga. La forma en que Leandro se inclinó después y dijo: «Está bien, mamá. Has cargado esto demasiado tiempo». La voz de mi propia hija en mi cocina. «No deberías estar sola hoy. No después de lo que pasó». La dulzura de eso. La preocupación. La mano en mi brazo. La taza colocada exactamente donde mis dedos caerían. «¿Cómo pasa eso?», le pregunté a la doctora Salazar, mi voz más quieta de lo que pretendía. «Exposición crónica. Usualmente a través de comida o bebidas», replicó. «Algo consistente. Algo que ingieres sin pensar». Leandro sacudió la cabeza fuerte. «Esto es escandaloso». «El escándalo no cambia la química», dijo la doctora Salazar. Me miró de nuevo y por primera vez su voz se suavizó una fracción. «¿Ha tenido alguien ayudando con sus comidas recientemente? ¿Alguien insistiendo en hacerte café o té?» Rosalba se quedó muy quieta. Mi mirada derivó más allá de la doctora Salazar, a donde Leandro estaba mandíbula tensa, manos apretadas. No parecía sorprendido. Parecía acorralado. «¿Por qué hace esto?», preguntó de pronto, girando su frustración hacia la doctora, como si fuera más seguro que girarla hacia mí. «La está alterando». Los ojos de la doctora Salazar se entrecerraron. «Le digo la verdad». La voz de Rosalba cortó calmada pero temblando en los bordes. «Ha estado enferma», dijo. «Por meses». Leandro se giró hacia ella. «Mantente fuera de esto». Rosalba levantó la barbilla. «No lo haré», dijo. «Ya no». El silencio se extendió entre ellos como una grieta ampliándose. Tragué forzando aire a mis pulmones. «¿Qué pasa ahora?», le pregunté a la doctora Salazar. «Empezamos tratamiento», dijo. «Terapia de quelación para unir y remover la toxina. Monitoreamos función cardíaca y neurológica. La mantenemos aquí esta noche». «¿Y Isidora?», pregunté. La expresión de la doctora Salazar se tensó. «Recibe cuidado agresivo. Aún no sabemos cómo responderá». Los hombros de Leandro se hundieron de una forma que podría parecer duelo si sus ojos no siguieran desviándose hacia la salida. «¿Qué hay de la policía?», pregunté. «Ya están involucrados», dijo la doctora Salazar. «Cuando un médico sospecha envenenamiento intencional, lo reportamos. No es opcional». La voz de Leandro bajó. «Mamá, diles que es un malentendido». Lo miré entonces, realmente miré, y sentí algo dentro de mí cambiar de miedo a una conciencia fría y firme. 3 meses, dosis bajas, un debilitamiento lento, una reunión programada sin retrasos, una taza colocada frente a mi mano derecha, como una señal en una obra, lo que sea que me hubieran estado haciendo. No era al azar, era preparación. La doctora Salazar tocó mi codo ligero. «Señora Vergara», dijo, «necesito que piense con cuidado quién tenía acceso consistente a lo que consumía». No le respondí de inmediato. Mi garganta se sentía demasiado apretada para nombres. El teléfono de Leandro vibró de nuevo. Miró abajo. Luego se giró pulgar, moviéndose rápido por la pantalla. Rosalba mantuvo su mano en la mía como si pudiera sostenerme, mientras la verdad
Intentaba arrastrarme abajo. Rosalba no habló hasta que la enfermera cerró la cortina y el ruido del pasillo se atenuó a un murmullo bajo. Esperó como siempre lo hacía hasta que no quedara audiencia para actuar. «Debí decírtelo antes», dijo. Su voz era firme, pero sus manos no. Las mantuvo cruzadas en su regazo, pulgares presionados fuerte suficiente para blanquear la piel. «Necesito que lo sepas». Me giré hacia ella. «Dímelo ahora», asintió una vez como preparándose. «Empecé a anotar cosas a principios del verano», dijo. «Al principio pensé que era tonta». «¿Anotar qué?», pregunté. «Fechas. Mañanas en que lucías pálida. Días que saltabas el desayuno porque decías que tu estómago estaba revuelto. Veces en que la señorita Isidora insistía en hacer tu café ella misma. Alcanzó su bolso y sacó un cuadernito pequeño del tipo que venden en las cajas del supermercado. La tapa estaba gastada. Las páginas adentro llenas de borde a borde con letra cuidadosa. Lo tomé de ella, mis dedos rozando las esquinas manchadas de tinta. «Lo traías contigo. Todo el tiempo», dijo, «por si alguien lo encontraba en la casa». «Alguien», repetí. Tragó. No sabía en quién confiar. Pasé las páginas. Cada entrada era precisa. Horas, observaciones, detalles pequeños que había descartado como nada. Una línea me cortó el aliento. 18 de junio. La señorita Beiro preparó café antes de que llegara. Señora Sitso se quejó de mareo al mediodía. Otra. 2 de julio. Señorita insistió en que señora Fi tomara té en vez de comer. Señora Ibido vomitó después. Cerré el cuaderno despacio. «Rosalba», dije, «¿por qué no viniste a mí?» Sus ojos se llenaron, pero no cayeron lágrimas. «Porque temía que pensaras que acusaba a tu hija», dijo. «Y porque si estaba equivocada perdería mi trabajo. Y si perdía mi trabajo no podría vigilarte más». Las palabras cayeron con una quieta finalidad. «He sido despedida antes», continuó. «Por menos que esto. A la gente no le gusta cuando notas cosas que quieren esconder. Me has estado protegiendo», dije. Asintió, de la única forma que sabía. Pensé en la mañana que había llegado temprano a mi pedido. La forma en que había observado a Isidora con una quietud que se sentía como vigilancia. La forma en que había elegido caos sobre confrontación. «El derrame», dije. «¿Lo hiciste a propósito?» «Sí», replicó sin dudar. «Necesitaba romper el momento. Necesitaba tiempo. Arriesgaste todo». «Ya lo había hecho», dijo. «El día que vi la botella». Mi pecho se apretó. «Descríbela». «Un frasquito pequeño», dijo. «Vidrio transparente, sin etiqueta». La sostenía con cuidado como si importara, como si supiera exactamente cuánto era suficiente. Cerré los ojos brevemente, luego los abrí. «¿Temías que te despidiera?» «Sí», dijo Rosalba. «Pero más temía que terminara lo que empezó». El silencio presionó pesado, pero no vacío. Una sombra cruzó la cortina. Voces pasaron. La voz de Leandro entre ellas, cortada, controlada, practicando preocupación. Rosalba se inclinó más cerca. «Me amenazó el mes pasado», dijo Quedo. Dijo que preguntaba demasiado. Dijo que la lealtad importaba. Mi mandíbula se tensó. Sabía que sospechabas algo. «Creo que sospechaba que sospechaba», dijo. Eso era suficiente. Coloqué el cuaderno de vuelta en sus manos. «Hiciste lo correcto». Sus hombros se hundieron con eso como si el peso que cargaba finalmente cambiara. Un oficial uniformado apareció al borde de la cortina. «Señora Vergara», dijo respetuoso. «El detective Montoya quiere hablar con usted cuando esté lista». Asentí. «Voy ahora». Miré a Rosalba. «¿Te quedas conmigo?» No dudó. «No voy a ningún lado». Mientras nos levantábamos sentí algo firme asentarse en mi pecho. El miedo aún estaba ahí. El duelo también. Pero debajo de todo era una nueva certeza. La verdad ya no estaba sola. No confronté a mis hijos. Esa decisión se asentó en mí con sorprendente calma, mientras el detective Montoya
Terminaba sus preguntas y se alejaba para satisfacer una llamada. Observé a Leandro a través del vidrio, al otro lado del pasillo, su postura compuesta, su voz baja, su duelo, cuidadosamente dosificado. Isidora aún en cuidados intensivos, y él ya se había ajustado a la forma del día. La emoción le daría algo contra qué empujar. La prueba no. Pedí mi teléfono. Rosalba me lo extendió sin una palabra. Sabía a quién llamaba antes de que dijera el nombre. Valeria Ruiz, dije cuando la línea conectó. Te necesito. Hubo una pausa. Luego su voz firme y familiar. ¿Dónde estás, Hospital Ángeles? Otra pausa más corta. Voy en camino. Valeria había sido mi abogada por 12 años. Conocía mi negocio mejor que mis hijos. Sabía escuchar sin interrumpir y oír lo que no se decía. Cuando llegó, no ofreció condolencias. Se sentó junto a mí y preguntó una cosa. ¿Qué quieres proteger primero? A mí misma dije. Luego la verdad. Asintió. Entonces no hablamos con nadie sin mí presente. Ni con mi hijo. Especialmente no con tu hijo, replicó. Le conté todo. El café, el derrame, el intercambio, el colapso, el análisis de sangre. Los 3 meses. Rosalba deslizó el cuaderno por la mesa pequeña entre nosotras. Valeria lo abrió. Leyó 3 páginas. Luego lo cerró con cuidado. «Esto es bueno», dijo. «No emocionalmente. Legalmente». Leandro apareció en la puerta entonces, su rostro tensándose al verla. Mamá dijo forzando calidez en su voz. «No sabía que habías llamado a una abogada». «No lo anuncié». Respondí. Valeria se levantó. «Soy Valeria Ruiz», dijo extendiendo la mano. «Abogada de Amalia». Leandro dudó antes de estrecharla. «Soy su hijo». «Lo sé», dijo Valeria. «Por eso estoy aquí». Miró a mí. «Esto se siente extremo». «Es apropiado», dijo Valeria. «Dadas las circunstancias». La mandíbula de Leandro se flexionó. «Somos familia». Valeria sostuvo sus ojos. «Familia no excluye procedimiento». Se giró de vuelta a mí. «¿No crees que tuve algo que ver con esto?» «Creo», dije despacio, «que no sé todo aún». Su expresión se suavizó alivio, destellando demasiado rápido para ser genuino. «Entonces hablemos». «Solo nosotros», no dijo Valeria. Leandro se erizó. «Disculpa, no conversaciones sin consejera», dijo. «No documentos firmados, no declaraciones hechas». «No le pido que firme nada», dijo. «No hoy», replicó Valeria. El silencio se extendió. Leandro miró de ella a mí recalibrando. «Voy a ver a Isidora», dijo finalmente. «Querrá verte. Te aviso cuando esté lista», dije. Asintió una vez y se fue. Valeria exhaló. «Es cuidadoso», dijo. «Demasiado cuidadoso. Eso es lo que me preocupa», respondí. Se inclinó más cerca. «¿Tienes cámaras en la casa?» No respondí de inmediato. Rosalba se removió junto a mí. «Las instalé hace 3 semanas», dije, después de que Leandro me llamara 3 veces en una noche y Isidora empezara a insistir en hacer mi café. Los ojos de Valeria se afilaron. «Audio sí», asintió. «Bien». «¿Qué ahora?», pregunté. «Ahora», dijo. «Reunimos todo. Registros financieros, logs de acceso, mensajes. Dejamos que la policía haga su trabajo y nosotros el nuestro. Y mis hijos», Valeria no suavizó su voz. «Los vigilamos». Rosalba alcanzó mi mano apretando una vez. Mientras Valeria se alejaba para hacer llamadas, miré a través del vidrio de nuevo. Leandro paseaba ahora teléfono, en la oreja su voz baja y urgente. Cualquier máscara que usara frente a mí, se había deslizado el momento que pensó que no miraba. Me recosté el peso del día presionando y sentí algo firme tomar forma debajo. Si creían que el silencio significaba seguridad, me habían malentendido. Había pasado una vida aprendiendo a leer patrones, y ahora había terminado de ser leída. Valeria no lo suavizó. Cerró la puerta de la oficina, puso su laptop en la mesa entre nosotras y sostuvo mis ojos. «Necesito que estés segura de querer ver esto», dijo. «Una vez que lo hagas no has a pretender que no pasó».
Ya estoy segura, respondí. Rosalba estaba detrás de mi silla, una mano descansando ligera en el respaldo. No había dicho mucho desde que dejamos el hospital. No necesitaba. Su presencia se sentía como un soporte. Valeria giró la pantalla hacia mí. Estas son de las cámaras en tu estudio y cocina, dijo. Con sello de tiempo. Audio activado. El primer clip abrió en mi estudio. El ángulo era alto y amplio como lo había pedido instalar. Yo no estaba en la habitación. Leandro sí. Paseaba cerca de mi escritorio, su teléfono pegado a la oreja. Está dudando, dijo. Te dije que esto pasaría. La puerta se abrió. Isidora entró cerrándola con cuidado. Lucía diferente en pantalla, más afilada, menos ensayada. Entonces no le damos tiempo, dijo. Ese es el punto. Leandro bajó la voz. La dosis que hemos usado la hace más lenta, no imprudente. Isidora puso un objeto pequeño en mi escritorio. Un frasco, vidrio transparente, sin etiqueta. Esta es la dosis final, dijo. Suficiente para terminarlo. Mi aliento se atoró, pero no me moví. Leandro dudó. ¿Estás segura? He estado segura por semanas, replicó Isidora. Querías que se hiciera antes de la transferencia. Así aseguramos que no despierte con dudas. Valeria pausó el video. ¿Quieres parar? No dije. Presionó play. Otro clip. La cocina esta vez. Luz matutina temprana por la ventana. Isidora parada en la encimera, sus movimientos eficientes practicados. Sirvió café en 2 tazas idénticas. Inclinó el frasco solo un poco, luego removió. Yo se lo sirvo, dijo Isidora a Leandro, quien se recargaba en la puerta. Tú maneja los papeles. ¿Y si algo sale mal?, preguntó. Isidora sonrió. No la que usaba conmigo. No saldrá. Parecerá natural. Fallo cardíaco. Confusión. Ya ha estado mal por meses. Leandro exhaló. Después de que firme esperamos. Isidora sacudió la cabeza. No. Esa mañana. Mientras aún confía en nosotros. Valeria detuvo el footage de nuevo. Sentí el agarre de Rosalba apretarse en la silla detrás de mí. Me di cuenta entonces de que mis manos estaban apretadas en mi regazo, uñas clavándose en mis palmas. No lo había notado hasta que el dolor registró. «¿Hay más?», dijo Valeria quedó. El siguiente clip mostró a ambos sentados en mi comedor, riendo. Leandro sostenía la carpeta de documentos golpeándola ligero contra su rodilla. Una vez que esto se haga, dijo, vendo la División Sur. Eso solo limpia todo. Isidora asintió. Ya tengo compradores alineados. Movemos rápido. Y mamá preguntó. Isidora se encogió de hombros. No sabrá. No realmente. Algo dentro de mí se fracturó entonces. No ruidoso. No de una forma que otros vieran. Era la ruptura quieta e irreversible de algo que había cargado peso por demasiado tiempo. Valeria cerró la laptop. He visto estos clips cada noche por 2 semanas. Dije. Mi voz sonaba distante incluso para mí. Seguía pensando que uno de ellos dudaría. Que cambiarían de idea. Rosalba rodeó la silla y se arrodilló junto a mí. Lo siento tanto, susurró. No lo hicieron, dije. Ni una vez. Valeria cruzó las manos. Desde un punto de vista legal, esto es concluyente, dijo. Intento, planeación, coordinación. ¿Y desde cualquier otro punto de vista?, pregunté. No respondió de inmediato. Desde cualquier otro punto de vista, dijo. Finalmente, esto es traición. Asentí. La habitación se sentía más pequeña que cuando empezamos. No por las paredes, sino porque el futuro que había imaginado ya no cabía dentro. Estaban esperando, dije, por el momento en que estaría más débil. Por la mañana en que estaría cansada suficiente para confiar en ellos. Valeria se levantó. Movemos con cuidado ahora, dijo. No contacto a menos que se aconseje. No advertencias. Rosalba me ayudó a ponerme de pie. Su voz era firme de nuevo. No estás sola, dijo. Lo sé, respondí. Mientras Valeria reunía sus archivos, mi teléfono vibró. Un mensaje de Leandro.
Necesitamos hablar. Esto ha ido lo suficiente. No respondí. Miré la pantalla en blanco, luego puse el teléfono boca abajo en la mesa. Habían sido pacientes, calculadores, dispuestos a esperar lo que tomara para que yo desapareciera. Ahora era mi turno de decidir cuánto esperarían para ver la verdad. Valeria no empezó con números. Empezó con una mirada que me dijo que ya había armado la historia y decidía cuánto podía absorber de una vez. No actuaron por impulso, dijo. Actuaron por presión. Deslizó una carpeta por la mesa. Esto es lo que sacamos de las cuentas de tu empresa, tus cuentas personales y las entidades que Leandro controla. Rosalba estaba detrás de mí de nuevo, silenciosa, vigilante. Abrí la carpeta. La primera página era un resumen limpio y clínico. Una serie de transferencias por 8 meses. Ninguna lo suficientemente grande para atraer atención sola. Cada una ruteada de Teobas a través de aprobaciones internas de gastos que Leandro tenía autoridad para iniciar, pero no finalizar. Usaron tus retrasos contra ti, dijo Valeria. Cada vez que posponías firmar algo lo trataban como oportunidad. ¿Cuánto? Pregunté. ¿10 millones de pesos en total? Replicó. Movidos en incrementos diseñados para quedarse bajo umbrales de revisión interna. Cerré los ojos brevemente. Eso era dinero de la empresa. Sí, dijo. Y eso es solo lo que podemos probar hasta ahora. Giró otra página. Ahora es donde acelera. El siguiente documento era una póliza de seguro. Mi nombre arriba. Mi fecha de nacimiento. Monto de cobertura en tipo pesado. 150 millones de pesos. El beneficiario listado debajo apretó mi pecho, aunque ya lo sabía. Leandro Vergara. La póliza se había abierto 8 meses antes. ¿Quién sugirió esto? Pregunté. Leandro dijo. Valeria, con Isidora presente. El corredor lo confirmó. Citaron preocupación por riesgo de sucesión. Reí una vez aguda y sin humor. Estaban preocupados de que viviera demasiado. Estaban preocupados de que cambiaras de idea, dijo Valeria. Rosalba se inclinó adelante. La señora Vergara nunca quiso esa póliza. Valeria asintió. Eso es claro. Pasó a otra página. ¿Deuda? Dijo. Esta es de Isidora. Los números se apilaron rápido. Líneas de crédito, préstamos privados, inversiones que se habían agriado quedó luego catastróficamente. Las había escondido bien dobladas en cuentas conjuntas y entidades fantasma que Leandro había ayudado a estructurar. Estaba sangrando efectivo, dijo Valeria. Especulación inmobiliaria. Una startup que nunca despegó. Garantías personales. Y Leandro pregunté. Cubrió por ella, replicó Valeria. Hasta que no pudo. Miré el papel azar a las filas limpias de cifras que explicaban más que cualquier confesión. Podían haber esperado. Dije, la empresa estaba estable. No planeaba vender. Esa es la ironía, dijo Valeria. La paciencia lo habría resuelto todo. Pero la paciencia no se siente como control, dijo Rosalba Quedo. Valeria la miró, luego asintió. Exacto. La puerta se abrió y el detective Montoya entró sin tocar. Tenía esa mirada que los oficiales tienen cuando la última pieza cae en lugar. Confirmamos la póliza, dijo. ¿Y las transferencias? Es consistente con lo que ves. ¿Lo saben?, pregunté. Aún no dijo. Saben que miramos. No saben cuán lejos. Valeria sostuvo sus ojos. Estamos preparados para proceder. Montoya se giró a mí. Señora Vergara, esto establece motivo. Fuertemente. Asentí. La fría claridad que se había asentado en mí días antes no vaciló. El teléfono de Leandro sonó de nuevo en la mesa junto a mí. Su nombre iluminó la pantalla. Lo dejé sonar. Creían que se les acababa el tiempo, dije. Creían que la presión justificaba todo. Valeria cerró la carpeta. La presión no excusa planeación, dijo. Y la planeación no sobrevive evidencia. Rosalba puso una mano en mi hombro. Era firme ahora.
sólida. Mientras Montoya salía para hacer sus llamadas, tomé mi teléfono y lo puse boca abajo. Se habían convencido de que casi terminaban. No tenían idea de cuán atrás ya estaban. Valeria esperó hasta que el detective Montoya dejó la habitación antes de hablar. Cerró la puerta ella misma lenta y deliberada. Luego se giró a mí. «Hay algo que necesitas entender», dijo. «Antes de que ellos lo hagan». Asentí. Mi cuerpo se sentía extrañamente ligero, como si el peor peso ya se hubiera levantado. Cambié mi testamento. Dije. Valeria no reaccionó. Ya lo sabía. Rosalba, parada junto a la ventana, se quedó quieta. «¿Hace cuánto?», preguntó Rosalba suave. 2 semanas, respondí. El día después de que Leandro me llamara 3 veces en una noche. El día después de que Isidora insistiera en manejar mis comidas. Los labios de Rosalba se presionaron. No parecía sorprendida, parecía aliviada. Valeria abrió un folder delgado y deslizó una sola página por la mesa. «Esta es la cláusula operativa», dijo. Ejecutada, atestiguada y archivada. La leí aunque había memorizado cada línea. Si cualquier beneficiario de mi patrimonio se encuentra haber cometido fraude, coerción o daño directo o indirecto contra mi persona, mis activos o mi capacidad, ese individuo será inmediata y permanentemente desheredado. Permanente. Sin apelaciones. Sin resquicios. «¿Y los activos?», preguntó Rosalba. «Redirigidos», dije. «¿Todos?». Valeria asintió. «Cada acción, cada cuenta, cada interés controlador en la empresa». «¿A dónde?», preguntó Rosalba. «A un fideicomiso», dije. «Uno que no controlan, uno que no pueden tocar». Valeria se inclinó adelante. «El fideicomiso ya está activo», dijo. «Tiene tus acciones con voto, tus intereses inmobiliarios y tus activos líquidos. Administración transfiere al confirmar maldad». «¿Y si no hay condena?», preguntó Rosalba. Valeria sostuvo sus ojos. «El estándar no es criminal, es probatorio». El silencio se asentó. «No pesado, limpio». Creían que la reunión era la meta, dije. Creían que una vez que firmara todo sería irreversible. La boca de Valeria se curvó ligeramente. Estaban equivocados. Me levanté y caminé a la ventana mirando fuera sin ver, realmente. No lo hice por venganza, dije. Lo hice porque necesitaba saber si mis instintos estaban bien. «¿Y ahora?», preguntó Rosalba. «Ahora lo sé». Valeria cerró el folder. «Cuando esto se haga público», dijo, «se darán cuenta de algo antes de que alguien les diga». «¿Qué?», pregunté. «Que nunca te estaban corriendo». Dijo, «Estaban corriendo contra el reloj que ellos mismos pusieron». Mi teléfono vibró. Un mensaje de Leandro. «Necesitamos hablar ahora». Esto ha ido lo suficiente. Se lo mostré a Valeria. Sacudió la cabeza. «Aún no». Otro mensaje siguió este de «el número de Isidora». Corto. Inestable. «Mamá, por favor». Sentí el tirón familiar. El reflejo de calmar. De arreglar. De absorber. Pasó. «No lo saben», dijo Rosalba quedó. No respondí. «¿Creen que esto aún es sobre la reunión?». Valeria se levantó. «Cuando se sirvan las órdenes», dijo, «cuando las cuentas se congelen, entenderán». «¿Y entonces?», preguntó Rosalba. «Entonces se darán cuenta», dijo Valeria, «de que todo por lo que estaban dispuestos a matar ya se había ido». Tomé mi teléfono y lo puse boca abajo en la mesa junto al folder. Por primera vez desde que la taza tocó la mesa, sentí algo como control. Regresar no ruidoso, no triunfante, solo firme e inquebrantable. Lo que viniera después no se decidiría por urgencia, se decidiría por verdad. El primer toque llegó justo después del amanecer. No era el toque cortés de un visitante, ni el impaciente de familia. Era firme, medido y final. Ya estaba despierta. Rosalba estaba junto a mí en el pasillo, manos cruzadas, rostro calmado, de una forma que me decía que también se había preparado para este momento. El detective Montoya habló antes de que la puerta estuviera completamente abierta.
Señora Vergara, tenemos órdenes. Lo sé, dije. Asintió una vez. Luego se apartó mientras oficiales uniformados pasaban. Su presencia llenó la casa rápido, no ruidoso. No hubo gritos, no drama. Solo propósito. Su hijo e hija, preguntó Montoya. En sus residencias propias, dije. Los encontrarán ahí. Me miró un latido más de lo necesario. Lo haremos. Rosalba alcanzó mi mano mientras los oficiales se movían por las habitaciones, fotografiando, catalogando, sellando. Mi casa se sentía desconocida tan pronto como ya no era privada. No los detuve. No pedí que fueran gentiles. Leandro fue arrestado 2 horas después. Montoya me llamó él mismo. Pidió un abogado de inmediato. Dijo, no preguntó por su hermana. Cerré los ojos brevemente. ¿Resistió? No dijo Montoya. Estaba calmado. Preguntó por timelines, procedimientos. Por supuesto que lo hizo. El arresto de Isidora tomó más. Aún bajo supervisión médica, aún débil por lo que se había hecho. Esperaron hasta que un doctor la cleared para interrogatorio. Cuando pusieron las esposas en sus muñecas, lloró. Mamá no lo quiso decir, le dijo al oficial que la escoltaba. Es un malentendido. Cuando Montoya me lo contó, su voz no llevaba juicio. No necesitaba. Para el mediodía la historia estaba en todos lados. Hijos del líder empresarial local. Arrestados en complot de envenenamiento. El teléfono sonó hasta que lo apagué. Mensajes se apilaron. Miembros de junta. Amigos. Gente que había conocido a mi familia por décadas y de pronto se daba cuenta de que no habían conocido nada. Valeria llegó con una tableta bajo el brazo. Las cuentas están congeladas, dijo. Personales y corporativas. La póliza de seguro suspendida pendiente investigación. Bien, dije. Me observó con cuidado. No pareces sorprendida. Ya he sido sorprendida suficiente por una vida, respondí. Rosalba nos trajo café y puso las tazas con gentileza. Esperó hasta que Valeria miró arriba. Están preguntando por mí, dijo. Los oficiales. Sobre lo que vi. Diles todo, dijo Valeria. Estás protegida. Rosalba asintió. Lo haré. Esa tarde Leandro fue llevado frente a la casa en un auto patrulla. Lo vi desde la ventana. Miraba al frente, mandíbula fija, postura perfecta, como si el ángulo de su espina aún pudiera convencer a alguien de que tenía control. No miró arriba. Isidora sí. La llevaron después más lento, sus pasos inestables, su rostro pálido. Cuando sus ojos encontraron la casa, su mirada se clavó en la ventana. En mí, por un momento algo como incredulidad cruzó su rostro. Luego ira. Luego cálculo de nuevo buscando una nueva historia que aún pudiera funcionar. No funcionó. Valeria estaba junto a mí. La lectura de cargos será mañana, dijo. Las acusaciones se formalizarán entonces. Y la prensa, pregunté. Serán implacables, dijo. ¿Estás preparada? Vi el auto desaparecer por la calle. Hicieron esto público el momento que intentaron matarme, dije. No me escondo ahora. Esa tarde el detective Montoya regresó para recolectar una declaración final. Habló plano sin ceremonia. Están detenidos sin fianza pendiente. La audiencia dijo. La evidencia es fuerte. ¿Es suficiente? Preguntó Rosalba. Sostuvo sus ojos. Lo es. Cuando se fue la casa se sintió más quieta que en días. No vacía. Asentada. Me senté en la mesa donde la reunión había sido planeada, donde la taza de café me había esperado como trampa. La silla frente a mí estaba vacía ahora. Ambas lo estaban. Valeria reunió sus cosas. Esto es solo el comienzo, dijo. Lo sé, respondí. Mientras la luz se desvanecía afuera sentí el peso de la consecuencia asentarse completamente. Las mentiras se habían quedado sin espacio. Los hechos habían llegado, y no solos. Lo que viniera después no se negociaría. La sala del tribunal estaba quieta de una forma que se sentía deliberada, como si cada sonido hubiera sido entrenado para esperar su turno.
Tomé mi asiento junto a Valeria, manos cruzadas, postura recta. Al otro lado del pasillo, Leandro se sentó en la mesa de la defensa, en un traje que yo había pagado años atrás, hombros cuadrados, expresión neutral con cuidado. Isidora se sentó junto a él, más delgada de lo que recordaba, mandíbula tensa, ojos fijos al frente, como si mirar otro lado expusiera algo que no podía controlar. El juez entró. Todos nos levantamos. Cuando nos sentamos de nuevo, la sala parecía más pequeña, como si las paredes se hubieran acercado para escuchar. La fiscal se levantó y dijo mi nombre primero. Amalia Vergara dijo: «Claro». «¿Víctima y testigo?» Leandro se encogió. Rápido. Casi invisible. Pero estaba ahí. Las declaraciones de apertura fueron breves. Los hechos no necesitaban adorno. Las acusaciones sonaban más pesadas leídas en voz alta: conspiración, fraude, intento de asesinato. Cada palabra caía con una sorda finalidad que ningún argumento podía suavizar. Cuando la fiscal introdujo la evidencia de video, un murmullo bajo recorrió la galería. Valeria se inclinó hacia mí. «No tienes que mirar», susurró. «Lo haré», dije. La pantalla se iluminó. Ahí estaba mi estudio rendido, plano e implacable, por el ángulo de la cámara. Leandro paseaba cerca de mi escritorio. Isidora entró en el cuadro y cerró la puerta detrás. Sus voces llenaron la sala, amplificadas, imposibles de negar. «Está dudando», dijo Leandro en la grabación. «No podemos dejar que se arrastre». «Entonces», replicó Isidora. «Calmada, cierta. Esa mañana, antes de que tenga dudas». Un sonido vino de la galería. Alguien inhaló agudo. No miré. El siguiente clip reprodujo. Mi cocina. Las 2 tazas. El frasco. El removido cuidadoso. «Parecerá natural», dijo Isidora en la pantalla. «Ya haya estado mal por meses». La fiscal pausó el video. Miembros del jurado dijo: «Esto no es especulación, es planeación». El abogado de la defensa se levantó, su voz tensa. «Objeción a la caracterización». «Denegada», dijo el juez. El video continuó. Sentí la mano de Rosalba tocar mi brazo ligero, estabilizando. No me había dado cuenta de que me inclinaba adelante. Cuando el footage terminó, la sala estaba silenciosa. No la silencio inquieto de espera, sino el pesado de reconocimiento. El tipo que se asienta cuando las excusas se acaban. La defensa se levantó de nuevo, esta vez con urgencia. Mis clientes estaban bajo estrés extraordinario, dijo el abogado. Presión financiera, dinámicas familiares, mal juicio no igual a intento criminal. La fiscal no levantó la voz cuando respondió. No necesitaba. Mal juicio no involucra meses de preparación, dijo. No involucra dosificación calculada. No involucra pólizas de seguro y transferencias falsificadas. Se giró ligeramente, gesticulando hacia mí. Involucra errores. Esto era un plan. Cuando fue mi turno de testificar, me levanté sin dudar. Tomé el juramento, mi voz firme, mientras juraba decir la verdad. No miré a mis hijos mientras hablaba. Miré al jurado. Les confié, dije. No porque lo ganaran, sino porque eran mis hijos. Describí el café, la advertencia, el intercambio, el diagnóstico. Describí la niebla de los meses pasados, cómo mi confusión había sido usada como evidencia contra mí. Me culpaba, dije. Pensaba que fallaba. Me giré entonces lo suficiente para enfrentar a Leandro e Isidora. No fallaba, dije. Me estaban desmantelando. El abogado de la defensa intentó interrumpir. El juez levantó una mano. Cuando regresé a mi asiento, mis piernas se sentían pesadas, pero mi pecho claro. Los argumentos de cierre vinieron y se fueron. El jurado salió a deliberar. La sala exhaló de una. Horas después regresaron. El presidente se levantó. Los veredictos se leyeron cada uno limpio e inequívoco. Culpable, culpable, culpable. Los hombros de Isidora se hundieron. Leandro cerró los ojos.
No me moví. Mientras el juez agradecía al jurado y levantaba la sesión, la galería se agitó voces, subiendo cámaras destellando. Me quedé sentada hasta que Valeria tocó mi brazo. «Se acabó», dijo quedo. Me levanté entonces no para mirarlo, sino para caminar adelante, pasando el espacio, donde se sentaban hacia una puerta que abría a un futuro que ya no controlaban. La palabra cayó sin drama. Culpable. Se dijo una vez, luego otra, luego una tercera, cada cargo leído con el mismo cadence medido. La voz del juez no subió ni se suavizó. No necesitaba. El significado llenó la sala solo. Los hombros de Leandro cayeron una fracción, como si los hubiera sostenido por fuerza sola. Isidora miró al frente, labios presionados, su rostro rígido de una forma que reconocí. Era la misma expresión que usaba cuando algo no salía según plan, pero se negaba a dejar que nadie viera el pánico debajo. No extendí la mano a ninguno. Valeria se inclinó hacia mí. «La sentencia seguirá», dijo quedo. Asentí una vez. El juez habló de nuevo delineando timelines, procedimientos, consecuencias. Palabras como custodia y remisión y supervisión pasaron por el aire pesadas pero ordenadas. Cuando terminó miró directo a Leandro e Isidora. «¿Han sido encontrados culpables por un jurado de sus pares?», dijo. «Permanecerán en custodia pendiente sentencia». Un alguacil dio un paso adelante. El sonido de las esposas cerrándose fue agudo y final. Fue entonces cuando Leandro se giró. Mamá dijo. Era la primera vez que me hablaba directo desde el veredicto. Su voz se quebró en el lugar exacto como solía cuando quería perdón sin explicación. No respondí. «Por favor», dijo. «Solo déjame explicar». «No queda nada que explicar», dijo Valeria calmada, dando medio paso más cerca de mí. Isidora se levantó entonces torciéndose ligeramente mientras las esposas atrapaban sus muñecas. Me miró con algo crudo en los ojos. Ahora no cálculo esta vez, sino furia bordeada de incredulidad. «¿Realmente vas a dejar que esto pase?», dijo. Después de todo, sostuve su mirada completamente por primera vez ese día. «Esto ya pasó», dije. No lo empecé. El alguacil gesticuló para que se movieran. Mamá, dijo Leandro de nuevo, más urgente. No quise que llegara tan lejos. Sentí las palabras caer, sentí el instinto de suavizar, interpretar, rescatar. Lo dejé pasar sin tomar hol. «Lo planeaste», dije. «Llegó exactamente tan lejos como pretendías». El alguacil los guió hacia la puerta. Leandro resistió medio segundo, lo suficiente para mirar atrás una vez más. «Aún soy tu hijo», dijo. Me levanté entonces, mis piernas firmes debajo. «Lo eras», dije, antes de decidir que mi vida era negociable. Isidora rió una vez, un sonido agudo y amargo. «Disfruta tu victoria», dijo. Espero que valiera la pena. No le respondí. Fueron llevados fuera de la sala, sus pasos ecoando brevemente, antes de que la puerta se cerrara detrás. La sala exhaló voces subiendo, mientras la gente se levantaba, reunía bolsos, se giraba unos a otros con el zumbido bajo de Aftermath. Valeria tocó mi brazo. «Lo hiciste bien», dijo. «No hice nada». Respondí. Dije la verdad. Fuera de la sala, un oficial uniformado se acercó. «Señora Vergara», dijo. Preguntaron si quiere hablar con ellos antes de que los transfieran. No, dije. Asintió aceptando la respuesta sin juicio. Muy bien. Rosalba estaba a unos pasos, manos entrelazadas, ojos fijos en mí. Cuando la miré no habló. No necesitaba. Simplemente se acercó más, parándose a mi lado. Salimos juntas, pasando las puertas, pasando las cámaras, esperando, pasando la gente que quería una declaración que no daría. El pasillo se sentía largo, pero navegable como un camino que ya había comprometido caminar. La justicia no se sentía como alivio. Se sentía como quietud. Mientras alcanzábamos la salida, Valeria ralentizó sus pasos. «La siguiente parte será diferente», dijo. «¿Habrá repercusiones?» «Lo sé», respondí. Salí a la luz del día sin mirar atrás. Había ganado algo innegable en esa sala.
Pero lo que llevaba conmigo no era triunfo. Era el peso de la finalidad y el conocimiento de que lo que venía después no sería sobre ellos en absoluto. La empresa no sobrevivió en su forma vieja. Valeria me lo explicó en términos prácticos como siempre. El nombre está demasiado envenenado, dijo. Los inversionistas lo asocian con el juicio. Disolvemos, luego reconstruimos bajo una estructura limpia. ¿Y las acciones de Leandro?, pregunté. Anuladas, replicó. Automáticamente bajo el fideicomiso. Firmé los papeles finales de disolución sin dudar. La tinta se secó rápido. No sentí nada dramático cuando devolví la pluma. Solo un sentido de alineación como algo pesado, finalmente puesto donde pertenecía. Rosalba observó desde el otro lado de la mesa. ¿Estás segura? ¿Estoy cierta? Dije. Lo que construí nunca estuvo destinado a sobrevivir mi integridad. La nueva entidad se armó quedó. Más pequeña, más ligera, sin nombres familiares adjuntos, profesionales que preguntaban en vez de ofrecer lealtad como moneda. Me alejé de operaciones diarias y entré en un rol asesor, uno que podía dejar sin consecuencia. En casa las cosas cambiaron más lento. Rosalba se quedó. No como empleada, no como favor, como familia. No tienes que, le dije la primera noche que trajo cenas a la mesa, y se sentó frente a mí en vez de pararse en la encimera. Sostuvo mis ojos. Quiero. Así que nos aprendimos de nuevas formas. Discutimos sobre víveres. Desacordamos sobre titulares de noticias. Reímos más de lo que esperábamos. Algunas tardes el teléfono sonaba. Cartas llegaban también. De Leandro, de Isidora. Páginas llenas de explicaciones, disculpas, culpa disfrazada de arrepentimiento. No las abrí. Las apilé en un cajón y las dejé ahí. Siguen escribiendo, dijo Rosalba una vez apartando el correo. Lo sé, respondí. ¿No quieres leerlas? Ya sé qué dicen, dije. Y ya sé que no. Valeria pasó una tarde con confirmaciones finales. El fideicomiso está completamente activo, dijo. Todos los activos asegurados. No más desafíos. Bien, dije. Me estudió. Pareces firme. Lo estoy, respondí. Eso me sorprendió también. Después de que se fue, me senté sola en la mesa donde la reunión había sido planeada meses antes. La silla frente a mí estaba vacía, pero ya no se sentía como ausencia. Se sentía como espacio. Rosalba sirvió 2 tazas de café y puso una frente a mí. Esperó hasta que di el primer sorbo. ¿Aún seguro?, preguntó gentil. Siempre, dije. Bebimos en silencio el tipo que no pide ser llenado. Lo que sobrevivió no fue la empresa como había sido, no la familia que pensé tener. Lo que sobrevivió fue claridad y elección, y una vida ya no moldeada por miedo o obligación. Fui a la cama esa noche sin revisar las cerraduras 2 veces. Por primera vez en mucho tiempo nada me siguió al sueño. Hice el café yo misma esa mañana. No lo apresuré. Me di los granos como me gustaba. Esperé que el agua terminara de calentar, serví despacio. Nadie observaba mis manos ya. Nadie cronometraba mis decisiones. Cuando me senté en la mesa, la taza se quedó exactamente donde la puse. Rosalba observó desde la puerta. «No necesitas que ronde», dijo. «Lo sé», respondí. «Pero puedes quedarte». Sonrió y tomó la silla frente a mí. No como staff, no como obligación, como alguien que había ganado un lugar en la mesa. Mi teléfono vibró una vez, luego otra. El nombre de Valeria iluminó la pantalla. «Han sido notificados», dijo cuando contesté. «Oficialmente». No pregunté quién. No necesitaba. «El patrimonio», dije. «Completamente ejecutado», replicó. «No reciben nada, no acciones, no intereses residuales, no apelaciones discrecionales. El fideicomiso está bloqueado». Cerré los ojos brevemente, no en alivio, sino en reconocimiento. «Gracias». «Hay una cosa más», agregó Valeria. «Pidieron hablar contigo». «Ambos». Miré el café aún humeando. «¿Y les dijiste?»
que el acceso ya no es tuyo para pedir, dijo. Sonreí tenue. Bien. Cuando la llamada terminó, Rosalba se sirvió café también. Levantó su taza ligeramente. Por estar aquí, dijo. Por quedarse, respondí. Más tarde esa tarde una carta llegó. Escrita a mano. El sobre era lo suficientemente familiar para no necesitar abrirlo y saber de quién. La deslicé en el cajón con las otras y lo cerré. Algunas cosas no merecen respuestas. Pensé en Leandro e Isidora entonces, no con rabia, no con duelo, sino con claridad. Habían creído que la herencia era garantía, que la proximidad igualaba permiso, que el amor significaba inmunidad. Estaban equivocados. Di un sorbo lento al café. Sabía exactamente cómo debía. Si esta historia significó algo para ti, si alguna vez te has sentido presionado, controlado o traicionado por alguien que comparte tu sangre, tómate un momento para dar like a este video, dejar un comentario o suscribirte. Tu voz podría ser el recordatorio que alguien más necesita oír. Puse la taza abajo y me levanté sintiéndome firme, de una forma que no había sentido en años. No gané destruyéndolos. Gané removiendo su acceso, porque el acceso es un privilegio, no un derecho. Y mi vida cada mañana quieta y ordinaria de ella me pertenece ahora.